Bienvenidos a los hermanos que están ahí en las redes, que hoy se conectarán para estar con nosotros en este tiempo de edificación. Quiero saludarlos y disculparme con ustedes porque a veces los olvido. Entonces, hermanos, por favor, no soy el más aficionado a las redes, pero sí quiero tomarles en cuenta. Entonces, hermanos, Dios bendiga sus vidas y esperamos podernos conectar esta mañana de una manera profunda y crecer juntos, a pesar de la distancia. Y pues el mayor anhelo de nuestro corazón, hermanos, tenerlos aquí con nosotros para poderlos ver sus sonrisas y estrechar sus manos. Entonces, hermanos, vamos a tomar un momentito, invoquemos la presencia del Señor, la dirección del Espíritu Santo para esta mañana, nuestro estudio, y vamos a proceder. Señor, una vez más, gracias. Gracias por la vida, gracias por la ocasión que nos regalas para reunirnos. Gracias por el propósito del día de reposo, en el cual nuestras vidas deben disfrutar de la comunión contigo, Señor, de la edificación, de acercarnos a ti, Señor, pero no individualmente, sino colectivamente, Señor. El objetivo de podernos congregar, de levantar nuestras voces, proclamar tu nombre, reconocer tu grandeza, anunciar tus virtudes, proclamar que tú eres el Señor de nuestras vidas, dar testimonio, Señor, tener comunión los unos con los otros, confrontar, Señor, nuestras vidas, edificarnos, Señor. Gracias por estas cosas que has planeado para nosotros, tan necesarias, Señor. No nos hiciste seres individuales aislados, Señor, aunque nos diste la capacidad de ser individuos. También, Señor, gestionaste en nuestros corazones el hecho de necesitarnos y nos colocaste sobre un cuerpo, Señor, y ese cuerpo se llama iglesia, del cual tú eres la cabeza. Así de que queremos pedirte, majestuoso Dios, que como dice tu palabra, edifiques a tu iglesia, edifica a tu pueblo, Señor, esta mañana. Transmite y trae a nosotros la gracia tuya para poder afinar nuestros oídos. Como ovejas esta mañana podamos escuchar tu voz, atender a tu voz, Señor, y seguir tus pisadas. Ayúdanos, Señor, en el tiempo que vamos a tomar para estudiar esta mañana el libro que nos hemos propuesto, Señor, y hablemos de nosotros, hablemos de familia, hablemos de la necesidad del Evangelio en medio de nosotros. Te damos muchas gracias en los méritos gloriosos de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, abra su Biblia, por favor, en el texto que nuestro hermano Roth nos anuncia, y es el Salmo 119, 160. Vamos a arrancar ahí, leyendo este texto, y voy a tratar de ir pegado a este capítulo un poco, a estas páginas. Quiero ir un poquito alineado ahí. No sé si a ustedes les pareció como a mí tan interesante. Espero que sí. Espero que sí. Así de que vamos a ir tratando de avanzar. Creo que no alcanzaremos a dispensar todo el capítulo esta mañana, pero sí vamos a tratar de avanzar. Y lo más importante, podamos grabar, ¿de acuerdo? Podamos hacerlo práctico. ¿Ya están conmigo? Salmo 119, versículo 160. Dice la Escritura así, Biblia de las Américas: la suma de toda tu palabra es verdad y eterna, cada una de tus justas ordenanzas. Amén. Bueno, glorioso. Como todos ustedes ya conocen, maduros en el Señor, conocen que el Salmo 119 es una exaltación a la palabra del Señor. Amén. Y eso tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Qué hemos visto? Voy a hacer un breve sketch ahí para que ustedes se vayan conectando. ¿Qué es lo que hemos visto? Básicamente hemos visto dos cosas en estos 5 capítulos anteriores. 1, la suficiencia de la Escritura. 2, la jurisdicción. Básicamente hemos visto esas dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se basa la jurisdicción? En la suficiencia de las Escrituras. Y es glorioso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir analizando esto? Entonces, vamos a hacer lo que dice el Salmo. Vamos a sumar toda la palabra del Señor y vamos a ver sus verdades. Y la tarea nuestra, pues por supuesto, hermanos, es la más compleja, es hacerlo práctico.
es hacerlo práctico en nosotros. Pero pienso que nuestro hermano, el escritor, nos ayuda mucho con todo esto para que lo tomemos en cuenta. Y en el primer párrafo, lo que el hermano, a grosso modo, nos describe es nuestras decisiones. ¿Cierto? A grosso modo nos dice nuestras decisiones. Vuelve y nos recuerda y nos dice que hay 4 entidades: los individuos, las familias, la iglesia y el gobierno. ¿Cierto? Que es la manera en que el hermano establece las jurisdicciones. Y luego nos dice que todos estos entes que tomamos, decisiones. Y pone el dedo sobre la llaga. ¿Cierto? Porque el hermano dice que nuestras decisiones tienen 2 características específicamente. O son justas o son injustas. Nos pone en ese equilibrio. ¿Cuál clase de decisiones tomamos? Bueno, entonces, mis hermanos, levanten por favor la mano los que han tomado decisiones injustas y les ha costado lágrimas, dinero, familia, les ha costado. Y bueno, veo que aquí la gran mayoría de nosotros hemos tenido ese gran problema, ¿cierto? Hemos tomado decisiones y hemos tomado decisiones injustas y eso nos ha costado mucho, ¿verdad? Nos hemos arrepentido y hemos dicho, ¿por qué no hice mejor tal cosa? ¿Por qué mejor no me fui por allí? ¿Mejor por qué no cambié esto? ¿Por qué fui a decir esto? ¿Sí? Cuando tenemos una discusión con la pareja, a veces decimos, si me hubiera quedado callado. Y que la Biblia nos lo recomienda, ¿no? Dice que el necio cuando calla pasa por sabio. Y no, fuimos acelerados y hablamos y herimos. Entonces, eso hace parte de nuestras decisiones, como individuos en este caso, que estoy colocando como ejemplo. Y tuvimos un conflicto con nuestra esposa. Entonces, la vida nuestra, mis queridos hermanos, todos nosotros estamos ahí enfocados. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Cuál entonces es la clave? Bueno, la clave es la suficiencia de la Escritura. ¿Qué es lo que hemos obviado? Aunque parece que es lógico para nosotros, lo ponemos a un lado, no lo tomamos en cuenta. Entonces, obviamos esa supuesta claridad que tenemos y tomamos nuestras propias decisiones. Y eso nos ha costado conflictos. Así de que el hermano nos llama a que tomemos decisiones y luego nos dice que debemos tomar nuestras decisiones, como lo estoy diciendo, de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada de Dios es su palabra. Por eso enfoca el Salmo de esa manera. La suma de tu palabra es verdad. La suma de toda tu palabra es verdad. Entonces podemos decir que el hermano nos invita a nosotros a ser un poco más lentos en la manera en que tomamos nuestras decisiones, ¿verdad? Un poco más calmados, más serenos en cuanto a cómo tomamos decisiones, ¿verdad? ¿Cuál es la dificultad entonces con nuestros jóvenes? No quiero dejarlos ausentes, ni a nuestros niños que están aquí. ¿Cuál es? Que debemos aprender, quizás los más ancianos ya nos llevan una ventaja en esta observación que estoy haciendo, y es tomar con más calma nuestras decisiones. ¿Qué pasa con los chicos? ¿O qué pasa con la juventud? Ellos quieren sus decisiones, pero ya, apresuradamente, rápidamente. Y eso muestra entonces su inmadurez, porque se cometen mayores errores. Y sin embargo tenemos un gran conflicto, y es que los jóvenes creen tener la razón. ¿Sí? Todos los que fuimos jóvenes hemos pasado por ahí, ya somos viejos y entendemos que no tenemos toda la razón, que todas las cosas no las sabemos, pero los jóvenes creen sabérselas todas, ser más adelantados que los ancianos, que ya somos un poco retrógradas, entonces tenemos un conflicto en cuanto a nuestras decisiones. Así que, hermanos, creo que vamos por buen camino, en el hecho de que podemos hacerlo muy práctico, ¿de acuerdo? Cuando tomemos decisiones, tomemos unos segundos, tomemos unos minutos, y si es necesario, tomémonos unos días o unos meses para tomar nuestras decisiones. Quiero dar otro ejemplo aquí, y es en la elección de la pareja. En la elección de la pareja debiéramos tomarnos, bueno, ya este ya es consejo para ustedes, los más jóvenes aquí. Porque los que ya como que elegimos nuestra pareja, ahora nos toca
sobre la marcha hacer soluciones. Pero la recomendación escritural es tomarnos tiempo para hacer nuestra elección. ¿Sí? Para hacer nuestra elección. Muy bien. Bueno, el párrafo 2 tiene que ver con el mundo de las esferas. Yo sé que ustedes leyeron, sin embargo, como les digo, quiero ir pegado porque me parece que hay muchas cosas interesantes ahí. Y nos habla del mundo de las esferas y vuelve a colocarnos las diferentes esferas. Y dice que estas diferentes esferas fueron planeadas por Dios para que la sociedad marche. ¿Sí? Para que la sociedad marche. ¿Cuál entonces es el conflicto de nuestra sociedad hoy en día? Que no respetamos los límites de las esferas. Básicamente es eso. Y hay una razón. ¿Cuál es la razón? A ver, hermanos, ustedes que leyeron, ¿cuál es la razón de que tengamos conflicto con las esferas? ¿Cuál es la razón? El pecado. Muy bien. Y el escritor nos lleva a nosotros a Romanos 3:23, ¿verdad? ¿Cómo dice Romanos 3:23? Que eso no lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un texto base, ¿de acuerdo? Y nos muestra algo interesante el escritor ahí. Que entonces, ¿cuántas esferas de la sociedad están perjudicadas? Todas. ¿Por qué causa? Pues por el pecado. Parece lógico, ¿no? No, pero quiero ser reiterativo en esto, aunque parece lógico. ¿Y por qué quiero ser tan reiterativo en esto? Quiero ser reiterativo en esto porque ese término para hoy, para los días de hoy, para el año 2023, para estos días, ese es un tema de actualidad. Cuando usted cita la palabra pecado, la gente se irrita, a la gente no le gusta, la gente se molesta. ¿Sí? La gente se molesta. Haga la prueba. Haga usted la prueba. Yo no sé si usted la ha hecho. Yo la hago con frecuencia. Días anteriores estaba haciendo deporte y habían dos jóvenes y entonces yo los invité y les dije, permítame, yo quiero decirles algo de por qué la sociedad está tan corrupta. Y voy a usar un término que de pronto no les guste. Le dije, y el término es pecado. Y uno de ellos dijo, ay, gracias, a mí eso no me interesa. Y salió y se fue. No me dejó decir nada más. Fue solamente citar el término pecado e inmediatamente dijo, ese es un término que a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque ese es un término ofensivo. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que ese es un término ofensivo? Ese es un término ofensivo. Cuando le dicen a usted pecador, dicen que usted está fallando. Usted prefiere que le digan, te equivocaste. Tuviste un desliz. Te echaste una canita al aire. Cualquier otro término, menos que te digan pecado. ¿Sí? Y más en una sociedad como la nuestra. Vea, hoy estamos celebrando, según el catolicismo romano, ¿qué? La resurrección de Cristo. Nosotros también la celebramos, pero la celebramos cada domingo. Y la recordamos cada vez que hacemos la cena. ¿De acuerdo? Entonces no es una fecha exclusiva. Aunque podíamos haber dado un énfasis importante para el evangelismo. Pero según el catolicismo romano, ¿quiénes son los malos? Son muy pocos. Ellos dicen, somos más los buenos que los malos. Inmediatamente me estoy excluyendo, ¿cierto? Cuando uso el adagio popular, inmediatamente me estoy excluyendo. Y estoy diciendo, son más los buenos que los malos. Porque dejamos a los malos solo en el hecho de los que asesinan y roban. Pero si usted le dice a un hombre, vamos a colocar este caso, que él es malo porque es un adúltero o porque asiste a un prostíbulo, ¿qué dice él? La semana pasada charlaba con una joven y su esposo y hablábamos de estos temas y ella me contaba de su prima que es madre soltera y le ha sido difícil la vida con ella, a pesar de que es una profesional, es una abogada titulada. Y entonces ella tiene algún conocimiento espiritual y entonces le dijo, lo que pasa es que la fornicación es mala. Y esta abogada le dijo, no señora, la fornicación no es mala. El sexo es una necesidad porque las mujeres que no tienen sexo les salen miomas. ¿Cómo les quedó el ojo? Con respuesta médica y todo, inmediatamente ¿qué hizo? Salió en la defensa de su pecado.
Y dijo, no, eso no es pecado. Y por eso es bien interesante cuando el hermano nos dice, bueno, la jurisdicción doctrinal o la doctrina de la jurisdicción tiene que ver cómo procede el individuo, toma sus decisiones, y sus decisiones pueden ser injustas, pero por el hecho de ser pecador las defiende. Ese conflicto lo vamos a tener todo el tiempo, hermanos. Y es más, la Escritura dice que no solo los inconversos tienen ese conflicto, sino que tú y yo, que hemos nacido de nuevo, también lo tenemos. Tenemos ese conflicto, todavía combatimos con el pecado. Y por eso se hace tan práctico. ¿Cómo? Pues fácil, el hermano dice en todas las esferas, individualmente, familiarmente, eclesialmente, gubernamentalmente, todos tenemos este conflicto. ¿Cómo podría funcionar el mundo? Realmente, miren, el mundo funciona por la misericordia del Señor, porque a pesar de nuestro pecado, la gracia de Dios se extiende, y es donde podemos entender cómo el apóstol Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No está aprobando el pecado, simplemente está extendiendo su misericordia para que nosotros podamos ver la generosidad de Dios. ¿Qué es lo que el hombre no toma en cuenta? Vuelvo a reiterar, que son los dos puntos que hemos visto en el libro: la suficiencia de la Escritura. ¿Qué es lo que no se hace? No se toma la Escritura como regla. Si tenemos a alguien que sabe de leyes, nos diría que para tratar cualquier asunto tendría que ir a la Constitución colombiana. Bueno, la Constitución no solamente de la Iglesia, sino la Constitución mundial debería ser la Escritura. Sin embargo, no queremos solucionarlo a raíz de la Escritura. Voy a dar un ejemplo aquí. No sé cuántos les gusta poner a veces el programa del Senado. Ese es bien aburrido, ¿cierto? Pero a veces salen cosas interesantes. Y me parece interesante cuando hablan de la palabra micos. ¿Sí han escuchado el término, no? Y le pusieron un mico a esa ley. ¿Qué es colocarle un mico a esa ley? Un problema, un impedimento, o también un escape. Todos tenemos razón en eso, ¿de acuerdo? Puede ser ponerle problema, ¿sí? Ponerle una talanquera, o ponerle una salida fácil, en la que podamos decir, bueno, aunque caigamos en esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle la vuelta y somos librados. Ejemplo, la ley dice que si un político comete peculado, o sea, se apropia de los dineros públicos, debe ser destituido de por vida. Entonces el mico dice, a menos que devuelva algo de lo que se robó. Entonces el político, ¿qué hace? Devuelve algo de lo que se robó y vuelve a ser elegido. ¿Y qué? Y puede robar más. O sea que lo que él hace es una inversión para seguir siendo desleal. Ese sería un problema de la esfera gubernamental, porque no está puesto para apoderarse del dinero, está puesto para administrar el dinero. Y por eso esta ley no pasó, ¿no? La ley se me escapó ahora, de las pensiones y la salud no fue aprobada. ¿Por qué? Porque el gobierno quería acaparar absolutamente todo y sacar a todo el mundo para quedarse con la torta grande. Y de hecho, más adelantico vamos a ver que el escritor nos dice que entre más grande es la esfera, más autoritaria se vuelve y más se deforma. Entonces tenemos serios problemas. Bueno, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Entonces, ojo, decisiones, y segundo, el mundo de las esferas. ¿Cómo vemos nosotros el mundo de las esferas? Claridad que tenemos que tener entonces, todos nosotros como pecadores fallamos en nuestras decisiones. Solución, la Escritura. Sí, puedo resumirlo así, ¿verdad, Dani? Hasta donde va el hermano, creo que podemos resumirlo de esa manera. La suficiencia de las Escrituras, el problema de las esferas, y podemos solucionarlo si tomo en cuenta las reglas de Dios. Ahora, todas las instituciones fueron establecidas por Dios, y algo interesante que vi del párrafo es que cuando las instituciones
van en contra de la voluntad de Dios, lo que hacen es aumentar, agravar el pecado. No lo solucionan, sino que se agrava. ¿De acuerdo? Y eso sí, pues ejemplos no le voy a dar, pero si usted voltea a mirar a cualquiera de las esferas, tenemos muchos conflictos. Muchos conflictos. ¿Creemos en los políticos? No. ¿En el individuo? No. ¿Cierto? Estábamos hablando con Miguelito cuando llegamos de un señor que posiblemente nos acompaña ahora, don Salvador, y él llegó de la costa, tiene sus familiares asistiendo a comunidades espirituales, comillas, del Evangelio de la Prosperidad, y entonces el hombre no quiere saber nada del Evangelio. ¿Más? No, creo que es suficiente, ¿verdad? ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, hermano, no saque de su vocabulario el término espiritual pecado. No lo saquemos de nuestro vocabulario. Manejémoslo. Y a la gente no le diga, cometiste un desliz. Dile, estás en pecado. Es que si tienes 2 mujeres estás equivocado, porque... No. Si tienes 2 mujeres estás en pecado. Es más, si tienes una esposa y estás mirando a otra, estás en pecado. Pero eso no nos dicen. Ay, ¿acaso no podemos admirar la belleza? Bueno, tenemos excusas para todo. Entonces, muy bien. Si van conmigo, voy al párrafo donde dice autoridad limitada. Si van conmigo. Ahí, autoridad limitada. ¿Listo? Este me interesa mucho. Yo sé que ustedes lo tienen claro, pero desde el púlpito, yo voy a ser enfático esta mañana aquí, desde el púlpito se enseña muy poco. Esto de la autoridad limitada se enseña muy poco, porque quiero centrarme en la autoridad de la iglesia. Bueno, hay un ejemplo, ya lo vamos a ver, de los hijos, pero yo quisiera ahondar un poco en la autoridad limitada. Y entonces el hermano dice que si bien el individuo cristiano está sujeto a las demás jurisdicciones, o sea, a la familia, que está sujeto al gobierno, dice, no está llamado a obedecer y a someterse a las instituciones a ciegas. Ese es el término que me interesa. Tú no puedes someterte a ciegas. Y miren, hermanos, este es un déficit tremendo en la iglesia. Los pastores no hablan de eso. Los pastores no hablan de eso. Los pastores hablan de todo lo contrario. Aquí te puso el Señor, tú caminas, tú obedeces, y aquí el de la luz, el alumbrado soy yo, el profeta soy yo, lo que quieras. Y tenemos términos para eso. Y atropellamos las ovejas. Y por eso me interesa mucho. Entonces, tú estás llamado a la jurisdicción de la iglesia. Claro que sí. Y estás llamado a someterte. Y ahora quiero, cuando pasemos más adelante, y ese punto también creo que lo alcanzamos a abarcar esta mañana, veremos que el escritor nos dice, no, la iglesia tampoco es nuestro campo de juegos o nuestro club social. Cada cosa en su lugar. Pero entonces, para afinar cómo debe marchar y cómo funciona la iglesia, lo primero que debo establecer es cómo el individuo, vamos a hablar primero como individuos, tú como individuo estás bajo una jurisdicción, y esa jurisdicción de la que estoy hablando se llama iglesia, y debes estar sometido a ella porque es lo que Dios demanda, pero no a ciegas. No a ciegas, debes tener conocimiento. Hermano, mire, la gran mayoría de nosotros, los creyentes, y voy a ser enfático en eso, hemos sufrido heridas. Bueno, prueba de fuego. Levanten las manos los que han sido atropellados en X iglesia. No vamos a nombrar las iglesias. En X iglesia. ¿Cuántos han sido atropellados? Bueno, gloria a Dios por los afortunados que no han sido atropellados. Quiere decir que usted ha llegado y ha tenido, gracias al Señor, en su misericordia, un buen pastor que el Señor ha colocado. Pero
sino para los hermanos de las redes que no vieron las manos de los hermanos, las manos que se quedaron abajo fueron muy pocas, unas 3. De resto, todos hemos sufrido atropellos por causa de nuestros líderes. Bueno, entonces pregunta, ¿de quién es la culpa? Pues de los dos. Muy bien, de los dos es la culpa. ¿Por qué? Porque al pastor se le da unos límites, a los líderes se le dan unos límites, a la iglesia se le dan unos límites. Y por eso habla de la autoridad limitada. Se le dan unos límites. Pero cuando no hemos respetado sus límites, entonces viene el punto que el hermano trata aquí y dice, no estamos llamados a obedecer a ciegas. A obedecer a ciegas. Hace 1 mes y medio aproximadamente salió por Séptimo Día un programa sobre denuncias de mujeres que han sido atropelladas por los pastores. Y siendo casadas las llevaron a tener relaciones sexuales con ellos. A ver, ¿qué pasó? A mí eso me disuena increíblemente porque no que él no sea responsable, pero ¿quién es más responsable en este caso? Por favor, considero, no le quito la responsabilidad a él, pero considero que la mujer fue muy responsable. A ver, no ha abierto la escritura donde dice que el adulterio es pecado. ¿Cómo asume esa verdad escritural? ¿Cómo la aplica a su vida? No, hermano, es increíble. Bueno, cuando nos enamoramos de la autoridad tenemos grandes problemas. Eso también lo va a manifestar el escritor. ¿De acuerdo? Pero hermanos, por favor, y la reputación del Evangelio se está viendo afectada de una manera increíble porque falsos maestros tendremos, ¿cierto? Pero por favor, ovejas, abramos los ojos. Nosotros no estamos llamados a obedecer a ciegas. No estamos llamados a obedecer a ciegas. Si está acorde con la Escritura, hermano, lo siento mucho. Usted tiene que sujetarse. Si no se sujeta, el problema es suyo. Si no se sujeta. Pero si no está de acuerdo a la Escritura, usted está llamado a no obedecer. Y el ejemplo que el escritor usa es el ejemplo de los hijos. Un texto que ustedes todos conocen. ¿De acuerdo? Para avanzar en el libro. Hijos, obedeced en el Señor. Eso ya nos lo han enfatizado. En el Señor a vuestros padres. El escritor luego coloca y dice, si su papá lleva a su hijo a donde el vecino y le dice, nos vamos a robar este televisor, ¿qué debe hacer el hijo? Negarse. En el caso de una oveja, que estamos centrados en esto que les decía que quiero enfatizar, que el pastor está pidiendo algo que no es bíblico, hermano, rebótese con tranquilidad. Difiera la opinión, cuestione la opinión, evalúe. Es más, Biblias abiertas, hermano, libros abiertos, ¿cierto? Ojos abiertos, oídos despiertos. No podemos. Y como les digo, tenemos una deficiencia enorme en cuanto a esta enseñanza. Los pastores no enseñan esto. Les da temor. Dicen, bueno, ¿y si las ovejas no obedecen? Creo que es que no hemos leído completo la escritura, ¿verdad? Y por eso vuelvo al Salmo. La suma de toda tu palabra es verdad. Hay que sumar toda la palabra. Hoy tenemos grandes problemas. Por eso, no hacemos la suma de toda la palabra, hacemos la suma de lo que nos conviene. Y todos nosotros, los seres humanos, por naturaleza, porque somos pecaminosos, nos enamoramos fácil del poder, del reconocimiento, del aplauso. O levante las manos, mi querida dama, cuando a ustedes le dicen, ay, estás hermosa, qué bien viniste, ¿cómo te sienta el color del cabello? ¿Cómo se siente? Eso se siente feo. Las damas dicen que no, aquí para los hermanos que no
¿Sí? Pero cuando alguien se les acerca y le dice, ay, eso no le queda tan bien, usted parece un mamarracho, ¿cómo se siente usted? ¿Se dan cuenta? Entonces todos, hasta nosotros, dicen que los hombres no son vanidosos. Dicen que no somos vanidosos. Pero vaya, dígale ahí, ay, qué ojos tienes. Ay, tu sonrisa iluminó en la mañana. A ver cómo no se crece este tipo. Hermanos, la autoridad es una autoridad limitada. La misma Escritura limita la autoridad. Y esto debe ser reiterado. Reiterado. Hoy seguiremos viendo atropellos de una manera funesta dentro de las congregaciones, precisamente porque la oveja a veces lo hace a ciegas. Entonces, no podemos hacerlo. Los hijos también deben estar entonces, en el ejemplo de nuestro hermano, deben estar en sujeción a sus padres, porque esto es justo, como dice el texto de Efesios, pero en el Señor. Si tu papá, si tu mamá pasan esa autoridad y quieren ponerlo más allá, que estás autorizado para desobedecer. ¿Y sabes que cuando tú desobedeces estás honrando? Me pareció muy interesante escudriñar y estudiar un poquito sobre esto. Cuando tú desobedeces una ley, ejemplo, vamos a colocar rápidamente que me entiende más sencillo. Si hay una mujer que quedó embarazada y dicen que tiene que abortar y ella no aborta, está honrando a Dios. Y está desobedeciendo, quizá. ¿Cierto? Cuando en el ejemplo que da nuestro hermano, cuando el niño no toma y se convierte en un ladrón, está honrando a su papá, sometiéndose a la ley de Dios. Y la clave, ¿cuál es? Para que avancemos en el punto. La clave es, hay una autoridad superior. Y la autoridad superior relega a la siguiente. ¿Sí? Entonces, los padres son su autoridad primaria, hijo. Pero hay una autoridad superior que se llama Dios. Y si tú obedeces a Dios, honras aún a esa autoridad inferior. ¿De acuerdo? Entonces, mi hermano, espero que eso nos ayude. Muy bien. En el siguiente aparte, el hermano lo que nos pone a pensar es cómo estamos enamorados del poder y cómo las instituciones quieren gobernar. Todos quieren ser los jefes. Nadie quiere ser empleado. Esa ha sido una de las motivaciones equivocadas del Evangelio de la Prosperidad. Toman en cuenta una de nuestras debilidades. Mire a ver cómo funciona esto. Tú que eres débil en eso. Entonces te dicen, tú no puedes ser empleado, tú tienes que ser empresario. ¿Cómo te suena eso? Pues eso suena muy, muy agradable, porque esa es mi naturaleza. Y lo que va en mi naturaleza, pues fácilmente yo lo asumo. ¿Sí? Pero entonces, si todos somos empresarios, ¿con qué gente trabajamos? A ver. Hay una necesidad. ¿Y deben ser más hartos los empresarios o los empleados? No nos gusta, ¿cierto? No nos gusta, pero deben ser más hartos los empleados. Y si no, la sociedad no funciona. ¿Sí? Si todos son caciques, ¿a dónde está el indio? Por eso hay un cacique. No nos gusta, pero es la manera en que funciona. Ahora, enfrentarnos a eso nosotros si quisiéramos ser el cacique. Y eso es lo que dice el hermano. Nos enamoramos y la historia ha comprobado que entre más poder se tiene, más corrupción existe. Entre más poder se tiene. Muy bien. Y luego nos da un ejemplo, ¿cierto? De un hijo que dura más que un bombril. ¿Cierto? Eso es lo que dice el hermano ahí. Dura más que un bombril. Tiene 30 años y todavía está en la casa y no trabaja.
O trabaja medio tiempo, es el ejemplo que da el hermano. Y dice que paga $100 mensuales de arriendo, de inquilinato. Pero que le queda mucho tiempo libre y por eso es un hombre destacado en los videojuegos y en el fútbol virtual. La pregunta que el hermano hace es, ¿los padres quieren que su hijo esté limitado? No. ¿Que lo aman poco? No. Esa no es la intención de los padres. Pero al comprobar el rodar de sus cosas, ¿qué están haciendo? Están invadiendo su jurisdicción. Y cuando el hijo se convierte en un vago, pues los padres van a sufrir. Pero el chico también. Bueno, el hombre ya de 30 años que es chico. Ese hombre de 30 años también va a sufrir. ¿Conocen ejemplos? Bueno, yo quiero que ustedes miren la sociedad de hoy en día y vean cuántos adultos están en su casa que no producen. Y si ustedes les habla de matrimonio, ¿qué dicen? ¿Cuántos se quieren casar? ¿Cuántos quieren tener hijos? ¿Sí? La joven de la que les hablé ahora, que es prima de la abogada que les comenté el testimonio, ella es una joven casada. Y llegamos al término y entonces me dijo, y yo no quiero tener hijos, ya tengo mi perrita. Y tiene una perra a la que llaman Canela. ¿Qué hacemos? Y yo le decía, ¿para qué te casaste? ¿Cuál es el fin del matrimonio? Difícil, ¿no? A veces pensamos estar en acuerdo con la sociedad, pero la institución del matrimonio es para que hayan hijos, ¿cierto? Para que glorifiquemos a Dios, para que como individuos vayamos adelante, pero bueno, tremendo. Entonces, el ejemplo que el hermano nos da y nos dice, este muchacho no trabaja. Los padres han tomado la responsabilidad del hijo. Ojo, aquí tenemos hartos padres jóvenes. Tenemos una cosecha de bebés hermosa. Ojo, padres queridos, no le hagan el trabajo a sus hijos. Madres perfeccionistas y padres perfeccionistas, levanten la mano. Levanten la mano los perfeccionistas, los papás perfeccionistas aquí. Yo sé que aquí hay más de uno. A ver, los perfeccionistas, los papás perfeccionistas. 1, 2, 3, 4. No le haga la tarea a su hijo. ¿Cierto, Dani, que tú te das cuenta cuando el chico hace la tarea? Dani como profe se da cuenta cuando el chico hace la tarea o no. Sí, claro. Pero la mamá perfeccionista no deja que su chico haga el garabato. Ella le hace el dibujo bonito, perfecto y le hace borrar 3 veces. No, mamá, deje que el niño llegue con su mamarracho al colegio. Yo quiero que mi hijo sea el primero, pero es que la responsabilidad es de su hijo. Yo también quiero que mis hijos sean los primeros, pero que se lo gane su hijo, no que se lo gane usted. A veces el profesor tenía que llamar a Lady y decirle, Lady, ven, recibe el diploma de la mención de honor. ¿Le has hecho todas las tareas a Lady? Ah, no, Lady, no, estoy bromeando, ¿verdad? Pero los papás perfeccionistas tienden a eso, a tomar la responsabilidad de sus hijos, ¿sí? Mire, padres queridos, deje a su hijo lavar la loza. Aunque a usted después le toque lavarla de nuevo. ¿Para qué? Si usted no sabe. Pues cuando usted lo mande a lavar la loza, él ya no quiere. Ya no quiere. Papá, deje que su hijo recoja los juguetes. No los dejan. Eso es responsabilidad. Mire, eso es responsabilidad del nené de 1 año que revuelca sus juguetes. Póngale una talega, póngale un platón y dígale, hijo, los juguetes van ahí. Porque llega
al ejemplo del joven de los 30 años y la mamá le está levantando las medias y los zapatos, levantándole el reguero. Y la mamá deja de ser la mamá y se convierte en la esclava. Y miren, mujeres, eso sí que trae cansancio. Ustedes tienen suficiente con recogernos el reguero a nosotros, ¿o no, esposas? Andan detrás de nosotros y nosotros preguntamos por todo, porque a nosotros se nos pierde todo, ¿cierto, hermano Alex? Todo se nos pierde, hasta la herramienta. Amor, ¿dónde dejé el metro? Pues si el metro es suyo. Pero si Lady no le encuentra el metro, Alex no tiene con qué medir. Porque son cosas de la vida cotidiana, mi hermano. La jurisdicción del individuo. Recuerde, papá, su hijo es un individuo. Su hijo no le pertenece. Usted lo está criando, se lo prestaron por un rato. Aprovéchelo. Aprovecha a su hijo mientras lo tiene. Y, hermano, tenemos muchas reglas para ahí. Ámelo, consiéntalo. Yo molesto con esta. De la primera persona que tiene que escuchar su hijo que es feo, es de los labios de su mamá y de su papá. Hay algunos padres que se han molestado porque yo les he dicho eso. Ay, es que yo lo veo con ojos de papá y mi hijo es hermoso, así nadie me lo quiera. Pero hermano, cuando usted le dice a su hijo feo, él lo toma tranquilo. Pero si usted nunca le dice a su hijo feo, mire, en el colegio no le van a decir feo, hermano, por favor. ¿Hemos escuchado del bullying? Todos. ¿Y han escuchado que por el bullying la señorita se intentó suicidar? Yo lo he escuchado. Que el jovencito se ahorcó porque le hicieron bullying. Hace poco pasó un caso, creo que en la parte alta de Usme. Pasó un caso. El jovencito de 11, 12 años se ahorcó porque le hacían bullying en el colegio. ¿Qué es bullying? Pues que le dicen feo, que le dicen frentón, que le dicen tus ojos son más grandes que no sé qué, que tus orejas son como las de Olafo, que le dicen jumbo, que le dicen lo que sea. Entonces, mis hermanos, mire, necesitamos trabajar en esas áreas. No le hagamos el trabajo a nuestros chicos. Dejemos que ellos como individuos ocupen su jurisdicción y hagan su tarea como individuos. Aquí podríamos terminar, ¿cierto? Pero bueno, no sé, ¿cómo estoy de tiempo? Me quedan 6, 7 minutos. Vamos a correr, hermano. Luego el escritor nos habla de que las instituciones más grandes usurpan o violentan esa jurisdicción y por supuesto la institución pequeña, ¿qué hace? Le gusta, le conviene, se acomoda. Entonces cuando tú le levantas el regalo a tu hijo, ¿qué pasa? Él se acomoda, listo. Y después, ¿quiénes sufren? Ambos. Porque cuando la mamá se cansa, entonces ya no le ayuda a levantar el reguero. Ya no lo hace con cariño. Ahora lo maltrata. Y ese no es el derecho. Por eso nuestros hijos, la mejor manera y la forma más fácil de educarlo, hermanos, es empieza desde el vientre. Recuerdas que tienes 5 años para darle la mejor estructura a tu hijo. A nosotros la psicología nos ha dañado eso. Y nos ha dicho, el niño tiene uso de razón a los 7 años. Brutal. Y sin embargo, hace unos meses atrás, el gobierno quería aprobar, por la ideología de género, que si nuestro niño a los 5 años quería ser mujer, lo debemos mandar a operar si él quería. Eso es absurdo. Las jurisdicciones metiéndose en lo que no les importa. Perdónenme lo crudo de la frase, pero es que no les importa. Y a los que nos debe importar, debemos trabajarlo. Y de eso se trata las jurisdicciones. Entonces, me importa la oveja. Entonces, hermano, ¿a ti te importa ser oveja? Guarda tú límite. Vale. Luego dice que caemos en el círculo vicioso y la institución más grande, cuando la institución más grande actúa de manera justa.
¿Qué hace la institución que está por debajo? Se revela injustamente. El hermano quiere plantear todos los puntos de vista. Entonces, vamos rápidamente. Él coloca el ejemplo de una mujer y esta mujer se quiere divorciar. Y ella se va a divorciar porque su marido no está atento. Levanten la mano los maridos que no somos atentos. Los que no somos detallistas. Los que somos feos y simples. Ahí calificamos todos. Mis queridas mujeres, les tengo una mala noticia. No hay motivo para divorciarse. Porque lo que el hermano plantea en el libro es que ella se quiere divorciar porque él es así. Pero no hay abandono, no hay maltrato físico, no hay adulterio. No calificas para el divorcio. Y el hermano dice, tenemos que ser cuidadosos y amorosos con eso. Sí, claro, no está bien, hermano, que usted sea simplón. Usted puede ser feo, pero sea detallista. Esa es la exhortación que debemos hacernos. Y me la hago para mí. Pero, mis queridas mujeres, eso no califica. Ay, es que él no es atento, él nunca se acuerda de mi cumpleaños, y entonces yo me divorcio porque como él no me toma en cuenta. No hay motivo para divorciarse. A los maridos los vamos a exhortar para que aprendamos a ser detallistas y aprendamos a tomar en cuenta a nuestras queridas esposas porque ellas lo necesitan. Esa es la naturaleza de ellas, lo necesitan. Pero no hay motivo para divorciarse. Entonces, hermano, es el ejemplo que nos da el hermano y nos dice que esta mujer va, visita al abogado y le dice a la iglesia, ayúdenme a superar mi tiempo de duelo, porque el divorcio es un duelo. De todas maneras, voy a divorciarme. Y el hermano dice, aunque no hay motivos, ¿qué vamos a hacer? Nos toca apoyarla a ella y a él. Y quizá ella se moleste más, porque lo están apoyando en la iglesia, no es la tarea. Entonces, ¿qué hace esta mujer? El ejemplo que nos da, ella se rebela contra la autoridad justa de la iglesia, en este caso, que le dice, no hay un parámetro para el divorcio, pero tú lo quieres hacer. Esa es una jurisdicción individual. Y esto me disonó a mí. No sé si a ustedes en el libro me disonó. El pastor no puede obligarla a seguir casada con él. Y esto me disonó. ¿A ustedes no les disuena? O no sé si lo vieron. Pero yo lo vi desde el punto de vista que el hermano lo trata y dice, la iglesia tiene que ser amorosa, cuidadosa y decirle a ella, pues la apoyamos. Pero igual vamos a apoyar al esposo porque también él va a vivir el duelo. O sea que lo que está diciendo es que la jurisdicción individual de esta hermana, ¿qué pasa? Prima. Está por encima de la autoridad de la iglesia. O sea, la iglesia no puede hacer eso, aunque ella se está rebelando. Eso me disonó. No sé si a usted le disuena, a mí me disuena. Por eso, ¿quién la puede obligar? Ahora, ella tiene que tener en claridad que el pastor sí le está diciendo, es la institución justa a la que usted debiera someterse, que es la iglesia, y además, el Señor también. Por eso dice, se revela. No lo está haciendo bien, se revela. Se está rebelando contra la autoridad. Pero es jurisdicción individual. Difícil. Es como el ejemplo que dio en el capítulo 5 el hermano. Estamos persiguiendo a los ladrones y se pasaron la frontera. ¿Y qué hay que hacer? Dejarlos ir. Eso no nos gusta mucho. Pero la jurisdicción tiene que ver con eso. Con que respeto mis límites. Hasta dónde puedo llegar. Y por eso la autoridad de la iglesia es limitada. Que es el siguiente punto. La autoridad de la iglesia es limitada. ¿De acuerdo? Y el hermano dice que parece un sacrilegio decir esto, que la iglesia tenga una autoridad limitada. Entonces, Dios creó la iglesia local con unos propósitos específicos y es expandir el reino de Dios. ¿De acuerdo? Y la autoridad de la iglesia es limitada. Es una institución que no puede sobrepasar sus límites. Y hoy tenemos muchos desmanes porque precisamente
la iglesia ha tomado autoridades que no le corresponden. Y el hermano dice que sobre todo a nivel del hogar, a nivel familiar. ¿Sí? A nivel familiar. ¿Qué quiere decir? Que como la iglesia está formada por las familias, el pastor toma autoridad de las familias y termina tomando decisiones por las familias. Y eso no puede pasar. ¿De acuerdo? El pastor tiene unas tareas específicas: enseñar, aclarar, animar, visitar, edificar la iglesia. Claro, son tareas pastorales. ¿De acuerdo? Pero a veces las familias ponen al pastor en este conflicto. Pastor, ¿qué hago? El pastor no puede decidir. Sí, la joven. Pastor, ¿me caso o no me caso? No, el pastor no puede decidir. Lo que hemos dicho, ¿con quién te casarás? Con el que tú escojas. Pero a veces el pastor es el que le dice cómo tiene que casarse. Entonces dice, bueno, Felipe, con esa no te puedes casar. Tienes que conseguirte otra. No es autoridad. ¿De acuerdo? Es conflictivo esto. Parece que entonces nosotros, la iglesia, tiene que dejar que los roles familiares se hagan y se desarrollen como familia, ayudando, indicando, mostrando el camino, que es la tarea que nos tomamos aquí. Al abrir la escritura no es simplemente, mire hermanos, no es simplemente el hecho de, tuvimos mi tiempo de oración, ya fui, escuché, pero ¿qué escuchaste? Creo que debemos escuchar razones para tomar decisiones, que fue donde iniciamos el capítulo. Decisiones basadas ¿en qué? En la suficiencia de la escritura. ¿Para qué? Para salvaguardar nuestra familia y evitarnos dolores y sufrimiento por el hecho de tomar decisiones equivocadas. El pastor puede ser un buen consejero y debe serlo, pero no es el que toma la decisión. Hay familias, y lo he vivido, lo he visto, desafortunadamente, que le ponen a uno la carga de decidir por ellos, y si se equivocan, pastor, usted me recomendó y yo lo hice. Usted fue el que me dijo. Hermano, eso suena y disuena. Muy bien, corro, hermanos. Luego, enfaticemos el último puntico, porque no quisiera dejar, no alcancé a avanzar más, pero como les decía, quiero enfatizar el último, y es: la institución más grande usurpa la responsabilidad, y la institución pequeña, entonces, ¿qué hace? Se revela piadosamente. Uy, estos son dos términos también que uno tiene que como tomarlos con mucha calma. Se revela, y ya cuando uno dice se revela, uno dice problema. Pero luego dice se revela ¿cómo? Piadosamente. Y el ejemplo que el hermano da es el ejemplo del catolicismo romano. Cómo el catolicismo romano fue ganando poder, fue ganando poder, fue ganando poder, y terminó hasta sujetando y sometiendo la autoridad gubernamental. De tal manera que yo fui criado en pueblo pequeño. Allá no se hacía lo que el alcalde decía, allá se hacía lo que el cura decía. Él tenía inferencia en el individuo, o sea que él ponía a disponer del individuo. De la familia ni se diga, él era el autoritario en la familia. Y si el alcalde quería tomar alguna decisión, no podía si el señor cura párroco no estaba presente. Para los que fueron noveleros en la época de inconversos, pueden recordar al padre Pío V. Por allá, no sé cómo es, San Tropel se llamaba la... Era un viejito chuchumeco, ya no sabía ni para dónde iba, pero él tomaba las decisiones por todo el pueblo y las familias le obedecían era a él. Ese es un modelo interesante. Ese fue el modelo por el cual surgió la protesta y la reforma. Entonces se levantó una protesta ¿contra qué? Contra las jurisdicciones, porque la Iglesia Católica Romana estaba usurpando todos los medios y las demás instituciones prácticamente habían desaparecido. De tal manera que ellos dijeron, ¿esta autoridad qué? Es la nuestra. ¿Quién puede acceder a esta autoridad?
los curas. No, estoy hablando, mi hermano Orlando, del error. Ya vamos a aclarar ahora, del error. Y cuando entonces los reformadores tradujeron la Escritura, ¿qué hicieron con los reformadores por traducir la Escritura? Hermanos, los persiguieron, los querían cocinar, los querían amarrar a un palo y prenderles fuego. Los llamaron herejes, hicieron todo lo que quisieron. ¿Por qué? Porque se enamoraron tanto del poder que querían destruirlo todo. Ellos querían seguir gobernando. ¿A la manera de qué? De dictadores. Entonces, los padres, prohibidos ser dictadores. Los esposos, prohibidos ser dictadores. Interesante, ¿verdad? Estamos prohibidos a ser dictadores, a enamorarnos del poder. La autoridad que se nos entregó, sí, somos cabeza, o sea, somos dirección. El esposo es cabeza de la familia. Vamos a direccionar. Entonces, hermanos, tenemos en nuestras manos una complicada situación. ¿Vale, mis hermanos? No creo que voy a avanzar más. Vamos a dejar hasta ahí. Hay que entonces, como ovejas, abrir los ojos y si es necesario revelarnos piadosamente, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo. Y miren, hermanos, voy a terminar diciendo esto. Esto ayudaría muchísimo al pastor. Porque ustedes son el límite. Ovejas, ustedes son el límite. Y si no queremos a un pastor dictador, el límite piadoso, dictaminado por la Escritura. Señor, gracias. Bueno es acercarnos a las verdades y a la suficiencia de la Escritura. No nos dejes pasarlo por alto, por favor. Mina nuestro corazón con esas verdades. Satúranos, Señor, con tu palabra. Como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo necesitamos, Señor, ser saturados? Que la verdad de la Escritura mine lo que somos, lo que decimos, lo que vivimos. Cuando aconsejamos, lo que compartimos, nos solucionaría tantas dificultades, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes y a veces nos hemos levantado injustamente. Señor, perdónanos, hemos sido negligentes, a veces nos hemos sometido de una manera quizá algo estúpida, Señor. No hemos examinado los parámetros y los límites que tú has establecido en la palabra, Señor. Y hemos sido heridos y hemos sido atropellados. No sin haber sido advertidos por la Escritura. De tal manera, Señor, que seguimos teniendo una necesidad enorme del Evangelio en medio de nosotros. Seguimos teniendo una necesidad enorme y una deuda grande los unos de los otros, Señor. Esfuérzanos, por favor. Trae sobre nosotros las convicciones de la Escritura, la luz que alumbra el lugar oscuro, esa antorcha encendida que tu palabra nos anima a estar atentos a observarla. Guárdanos conforme a tus propósitos, Señor, y enriquece nuestras vidas. Señor, conforta los corazones nuestros y equípanos para la tarea que tenemos por delante. A nuestros hermanos, Señor, que no llegaron esta mañana, que no se pudieron conectar, los recordamos en nuestra oración porque son parte de este cuerpo glorioso. Ayúdales, aliéntalos, vigorízalos. Si hay algún enfermo, Señor, coloca tu mano de misericordia y trae bálsamo, y trae paz, y trae fortaleza sobre su vida. Te damos la gloria y el honor, ahora y siempre, Señor. Te bendecimos a ti, majestuoso Rey. Amén. Mis hermanos, muchas gracias a los hermanos que están conectados. En unos momenticos regresamos para nuestro servicio de adoración. Dios los bendiga.